hablar sobre la contracción y excitación del músculo liso. El músculo liso se encuentra distribuido por todo el organismo. ¿Sí? Hay diferentes músculos lisos. Hay músculo liso en los procesos ciliares, hay músculo liso en los vasos, hay músculo liso en las vísceras gastrointestinales, hay músculo liso en el aparato urinario. Entonces, tenemos una gran cantidad de músculo liso en el organismo y que cumplen diferentes funciones este músculo liso. Entonces, vamos a estudiar ahora las características generales del músculo liso, desde luego resaltando ciertas particularidades de algunos de estos músculos lisos, pero luego, a medida que vayamos avanzando, en especial a partir de la unidad de cardiocirculatorio, respiratorio, digestivo, renal, vamos a ir viendo cada uno de los músculos lisos como actúa dentro del sistema que estemos estudiando. Bien, entonces empezaremos a hablar de unas generalidades de la contracción del músculo liso. Ya que el músculo liso está compuesto por fibras muy pequeñas de 1 a 5 micrómetros de diámetro y de 2 a 500 micrómetros de largo de longitud. Si comparamos estas medidas con el músculo esquelético, el músculo esquelético tiene de diámetro hasta 30 micrómetros, 30 veces por lo menos más grande es el músculo esquelético en diámetro que el músculo liso. Por otro lado, el músculo esquelético se extiende a lo largo de la longitud del músculo, dependiendo del tamaño del músculo. Entonces puede tener varios centímetros la fibra muscular esquelética. Aquí no pasa de los 500 micrómetros de medio milímetro. Ahora, esas son las primeras diferencias que podríamos ver entre el músculo liso y el esqueleto. Aunque las similitudes están dadas porque las fuerzas de atracción, es decir, la contracción del músculo liso, está dado gracias a filamentos de actina y de miosina, las mismas proteínas contráctiles que están en el músculo liso o esquelético. Entonces, tanto en el músculo liso como en el esquelético, la actina y la miosina funcionan como las proteínas contráctiles, las fuerzas de atracción. Aunque la organización de la actina y de la miosina van a ser muy diferentes en el músculo liso en relación al músculo esquelético, ¿no? La disposición física de estas fibras, las de actina y las de miosina, no se parece entre los dos músculos. Ahora, si hiciéramos una clasificación del músculo liso, hay tantos músculos lisos, como nos decía hace un momento, que sería muy difícil clasificar. Podríamos intentar una clasificación por las dimensiones físicas. Hay músculos lisos mucho más, los más pequeños, que de diámetro tienen 1 micrón, micra, y de longitud 20-30 micrones, y otros que pueden llegar a los 500 micrones. Entonces, hay diferencias en tamaño. Pero esta no es una clasificación muy útil desde el punto de vista fisiológico. Por otro lado, la organización de fascículos o láminas también. Hay diferentes tipos de organización en fascículos y láminas.
por ejemplo, la organización del músculo ciliar, el músculo vascular, el músculo gástrico, ¿no? El músculo potente y grande. Entonces también es difícil hacer una clasificación, pero hay diferencias entre estos músculos, entre cada uno de los músculos que necesitan, o de nivel. Por otro lado, también el músculo liso responde a una gran cantidad de estímulos. De hecho, el músculo esquelético, ¿a qué estímulo responde? Al potencial de acción que llega desde el sistema nervioso central por el binomio esquelético y que utiliza un neurotransmisor, la acetilcolina, para producir la despolarización del músculo esquelético. Y ahí acaba. Aquí vamos a tener gran cantidad de estímulos nerviosos, estímulos químicos, estímulos mecánicos, estímulos físicos, que estimulan la despolarización y la contracción del músculo liso. Dentro de los estímulos hormonales, diferentes hormonas van a actuar en uno o otro músculo liso, provocando su contracción. Es compleja la clasificación, digamos, desde ese punto de vista. O las características de la inervación, ¿no? Que en general podríamos decir que hay la inervación del simpático y el parasimpático, el sistema autónomo que actúa sobre el músculo liso, pero también se puede observar que en algunos músculos lisos el simpático es excitador y en otros es inhibidor. En algunos músculos lisos la acetilcolina, gran cantidad de músculos lisos, la acetilcolina es excitadora, y en otros ni siquiera actúa la acetilcolina sobre esos músculos. Además, el músculo liso gastrointestinal, además de tener la acción del simpático y del parasimpático, tiene la acción del propio plexo mintérico, que es un plexo nervioso propio del sistema gastrointestinal. Ustedes van a poder estudiar la neuroanatomía, ¿verdad? Plexo mintérico. Por otro lado, la función del músculo liso. Hay tantas funciones que desempeña el músculo liso del organismo: ajustar la visión de cerca, de lejos, producir vasoconstricción, vasodilatación, producir los movimientos peristálticos del tubo digestivo. Y en cada uno de los segmentos del tubo digestivo, los movimientos peristálticos tienen diferentes funciones. No es la misma función de los movimientos en el estómago que en el esófago o en el intestino delgado, porque son órganos que tienen funciones diferentes. Y es el músculo liso que al contraerse produce la función en cada uno de estos órganos. Entonces ya tenemos dificultades para clasificar. Se ha intentado una clasificación en función de las respuestas que las fibras musculares dan al estímulo de la contracción, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de músculo liso en general que tienen alguna, digamos, aplicación o algún sentido esta clasificación, pero que en realidad tampoco es demasiado importante. Uno es esta clasificación clasifica en dos tipos de músculo liso: el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario está formado por muchas fibras musculares lisas, ¿no? Estas fibras musculares están inervadas, responden al estímulo nervioso fundamentalmente. Pero cada fibra nerviosa o cada fibra muscular actúa de manera independiente de las otras. Cada una tiene un momento de contracción y de relajación. Estas
fibras en su superficie están cubiertas por proteínas, colágeno, que permiten adherencia entre sí. Y además, como cada fibra responde de manera independiente de las demás, la función suele ser bastante compleja, y este tipo de músculo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el músculo de Iliis, ¿no? En los músculos piloerectores que están en la piel. ¿Cuáles son los músculos piloerectores? Los que están alrededor del folículo piloso y hacen que se nos ponga la piel de gallina, ¿no? Cuando tenemos frío, tenemos nerviosos, nos asustamos. La erección del folículo piloso, por eso se llama piloerector. Más allá, este músculo liso no tiene mayor función, ¿no? El músculo liso más difundido en el organismo es el músculo liso unitario, también se llama visceral. En general, al músculo liso se lo conoce como el músculo liso visceral, porque está en las vísceras, pero también este músculo está en los vasos, en las arterias, en las venas, en los linfáticos. Este músculo ya es una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas, como si fueran una sola fibra. En el músculo liso unitario, cada fibra se contrae independiente de las demás. ¿Por qué ocurre esto en este músculo liso unitario? De ahí el nombre, porque todas se contraen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué se contraen al mismo tiempo? Porque este músculo actúa como un sincítio. ¿Qué es un sincítio? Un tejido, una fibra muscular que está conectada, interconectada entre sí. ¿A través de qué se conecta la fibra muscular? A través de las uniones lesosónicas, uniones en hendidura que tienen las fibras musculares, cuando yo estudiar en histología. A través de estas fibras atraviesan los iones calcio con gran velocidad, y entonces cuando hay un estímulo, sea físico, sea químico, sea hormonal, sea nervioso, las fibras musculares se contraen todas al mismo tiempo, como si fuera una sola fibra. Por eso se llama sincítio. En esto también este músculo liso se parece al corazón. El músculo liso del corazón también es un sincítio. En cambio, el músculo esquelético no es sincítio. Cada fibra se contrae por su propio estímulo, ¿de acuerdo? A cada fibra llega un nervio, y en cada fibra un nervio muscular. Las membranas de los músculos esqueléticos no comunican entre las fibras, no hay uniones en hendidura, no hay uniones lesosónicas que permitan el paso de iones entre una fibra y otra. Estas membranas son impermeables, no sé, para los iones sodio cuando se produce la despolarización. Bien, entonces, cada fuerza, la fuerza que genera cada fibra va a ser transmitida a la otra gracias a estas uniones en la hendidura, y eso permite que la contracción del músculo liso, el músculo liso unitario, sea muy potente. Vamos a ver que es prácticamente el doble de potente en fuerza que el músculo esquelético, el músculo liso unitario. Les decía, este músculo liso también se denomina visceral porque está en todas las vísceras. Entonces, no es el nombre de unitario, no se refiere a que es una sola fibra, digamos, ¿no? Sino son miles de fibras, pero todas actúan como si fueran una en el momento de la contracción. Bien, entonces este es el músculo liso multiunitario, independientemente. Este músculo además responde solo a estímulos nerviosos, en cambio el músculo liso unitario, que
en estas uniones endosmosómicas en hendidura, va a responder a diversos estímulos, ¿sí? Hormonales, físicos, químicos, nerviosos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el mecanismo contráctil del músculo liso? El músculo liso tiene en su interior también las mismas proteínas contráctiles, ¿no? Que forman filamentos, los filamentos de actina y de miosina, que van a interactuar entre sí con características similares a las del músculo esquelético. En la cabeza de miosina se encuentra la actina y va a producir la contracción, ¿no? Sin embargo, la mecánica es muy diferente. El músculo liso no contiene el complejo troponina o troponiosina. En su reemplazo, en lugar de la troponina, hay otra proteína que va a interactuar con el calcio. Si vemos similitudes entre el músculo liso y el músculo esquelético, podemos decir que el calcio también es esencial para la contracción del músculo liso, igual que en el esqueleto. Pero aquí el calcio no va a interactuar con la troponina, sino va a actuar con otra proteína, la calmodulina, que va a ser la que va a determinar la fosforilación de la cabeza de miosina para que se produzca contracciones. También, igual que en cualquier otra célula, en otro músculo, ya sea el esquelético o el cardíaco, en el músculo liso el ATP se degrada a ADP, libera un fosfato de alta energía e interviene proporcionando la energía necesaria para la contracción. Bien, ahora veamos la base física de la contracción del músculo liso. Ustedes observan aquí hay filamentos de actina y filamentos de miosina, ¿no? Que forman la base física del músculo. De hecho, si observamos al microscopio, ¿por qué se llama músculo liso? Porque no hay las bandas claras y oscuras, ¿no?, de la organización de la actina y de la miosina, las bandas A, las bandas I que están en el músculo esquelético. Esas bandas A y bandas claras y oscuras muestran como si fuera una superficie estriada, como si fuera una superficie contraída, ¿no? Por eso se llama músculo estriado. Y este músculo liso porque no se ven esas bandas claras y bandas oscuras al microscopio, que hay que llamar el músculo liso. Ahora, vean, tampoco en el músculo liso hay los discos Z, ¿no? Aquí vamos a encontrar otras estructuras en las que se va a anclar la actina. La actina no va a anclarse en estos discos Z, sino se va a anclar en estas estructuras que se conocen como cuerpos densos, ¿sí? Estos cuerpos densos son a los que se une, se ancla, se sujeta la actina para producir la contracción. Ahora, estos cuerpos densos están unidos a la membrana celular, en el interior de la célula. ¿Para qué? Para que ahí se sujete la actina. La fuerza de contracción del músculo se va a transmitir a través de estos cuerpos densos entre fibra y fibra muscular. Fíjense la característica de contracción de este músculo. Si aquí se contraen estos dos, ¿sí?, cuando esta fibra se contrae, ¿qué va a ocurrir? Se van a aproximar estos dos cuerpos densos.
entre sí. Este con este otro también se van a aproximar. Este con este y así sucesivamente. Entonces, cuando se produce la contracción es intensa. Disminuye hasta un 80% la longitud del músculo liso en una contracción intensa. ¿Sí? En cambio, el músculo esquelético en una contracción intensa solo disminuye un 30% de su longitud. Por eso es que, por ejemplo, en el estómago, al pasar por el estómago, los alimentos son atrapados en el interior y en esos movimientos que tiene el músculo liso son molidos hasta los huesos, ¿no? Con facilidad. Vamos a poner un pedazo de hueso, el músculo el estómago lo va a triturar junto con los jugos gástricos, desde luego, ¿no? Por la fuerza que tiene. Gracias a esta disposición física de los filamentos de actina. Ahora, ¿cómo están organizados los filamentos de actina y de miosina? Fíjense, aquí también hay un filamento de miosina. También el filamento de miosina tiene cuerpos, la cola y los puentes cruzados con las cabezas de miosina, ¿sí? La diferencia es que aquí hay muchos filamentos de actina con los que interactúa la miosina. Si recuerdan, en el músculo esquelético, si esta es la miosina, interactúa con cuál de los filamentos de actina, con 1 y 2 nada más, ¿no es verdad? Aquí puede interactuar con 10, 11, 9, 5 filamentos de actina. Estos filamentos de actina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí otros 8, ¿sí? Filamentos de actina, con los que interactúa una sola miosina. Y entonces, estas cabezas que están en sentido lateral y opuestas, digamos, que si esta es la miosina, ¿sí? Van a haber cabezas que van a estar en todos los sentidos, ¿sí? Y la actina aquí, mis dedos son la actina. Entonces, las cabezas de miosina se van a unir a las actinas. Entonces, ya no es simplemente que las actinas se desplacen una sobre la otra, sino aquí va a haber realmente una red de contracción intensa. Estas son las actinas y esta es la miosina que va a hacer que se contraiga con fuerza intensa el músculo liso. Estas cabezas entonces basculan, se dice, en todos los sentidos, ¿sí? Y van a producir una contracción también en todos los sentidos. Entonces, cuando hablamos de la contracción, no solamente va a haber una contracción longitudinal, sino también, ¿no?, vertical o lateral, se van a contraer totalmente ese músculo. Bien, entonces, esas son características de la organización de los filamentos de miosina y de actina, ¿no? Esas características. Entonces, los cuerpos densos sustituyen a los discos Z, las cabezas de miosina, entonces en una posición lateropolar, o sea, están en todas las direcciones. Estas cabezas basculan y cuando se produce la contracción se unen a los varios filamentos de actina que hay. ¿Vean? Lo que les decía hace un momento, cuando se produce la contracción se contrae hasta el 80% de la longitud del músculo liso. Esto permite la potencia que tiene el músculo liso, ¿no? Si comparáramos entonces las
características de la contracción entre el músculo liso y el músculo esquelético, podríamos observar que el ciclado aquí es lento. ¿Qué es el ciclado? El ciclado no es nada más que es el ciclo de unión de la cabeza de miosina con la actina y luego la liberación de la cabeza de actina con de la miosina y el próximo ciclo de unión de la cabeza de miosina con la actina y así un ciclo de contracción en contracción. Hemos visto que el ciclado, esta unión de la cabeza de miosina con la actina en el músculo liso puede tener una velocidad de 5 milisegundos. En realidad, los músculos lisos más rápidos se contraen y se relajan en milisegundos. Es muy rápido ese ciclado y está listo para la próxima contracción. Y vean, de hecho, la cabeza de miosina se une al punto activo, produce la contracción y cuanto más intensa es más mayor fuerza se necesita, inmediatamente se libera, se desfosforila, se libera de ese punto activo de uno a otro y la contracción es más grande todavía y aumenta la tensión. Entonces, en milisegundos ocurre. En cambio, en el músculo liso, estos ciclados son lentos, pueden tardar hasta 500 milisegundos. ¿Sí? La contracción misma del músculo esquelético es rápida. Se parpadea, piense rápido. En cambio, el músculo esquelético liso se empieza a contraer y puede contraerse 2 minutos, 1 minuto. Hablar de su contracción, ¿no? O algunos hasta más tiempo, hasta llegar a desarrollar la máxima fuerza. Entonces, mientras tanto, la cabeza de actina está unida a la miosina y no la suelta, ¿no? Esa es una característica. Aunque desarrolla mayor fuerza el músculo liso que el esquelético, necesita menos ATP, porque en ese ciclado de la cabeza de miosina con la actina, recuerden, cada vez que se produce el nuevo ciclo, ¿qué necesita? Un nuevo ATP de la cabeza de miosina. ¿Sí? Entonces utiliza una gran cantidad de ATP el músculo esquelético. En cambio, el músculo liso utiliza muy poco ATP. ¿Sí? Un solo ATP para el ciclado. En cambio, el músculo liso esquelético podría utilizar muchos ATPs al desarrollar fuerza. Ustedes no lo sienten, pero el músculo liso, todo su organismo está trabajando, ¿sí? Y no necesariamente estamos sudando, ¿no? Ni estamos cansados, necesitando más oxígeno. Pero ¿qué pasa si corremos? Inmediatamente empezamos a sudar, empezamos a necesitar más oxígeno, ¿no? De una subida al 5º piso, ¿no? Si subimos de aquí a toda la carrera al 5º piso, así vamos a terminar. Eso nos muestra que cuando el músculo esquelético entra en acción, requiere mucho ATP, libera mucha energía, libera mucho calor, necesita mucho oxígeno. ¿Para qué? Para producir ATP el músculo. En cambio, nuestro músculo liso, por muy intenso que esté, de alguna manera intensa que esté trabajando, requiere tan poco ATP que no es, digamos, notorio, como en el caso del músculo esquelético. También podríamos decir que hay una lentitud en el inicio de la contracción. El músculo esquelético se contrae a los milisegundos. El músculo liso
así como tarda y se mantiene la contracción durante mucho tiempo, va a iniciarse lentamente. ¿Ustedes alguna vez les ha dolido el estómago? ¿Sí? Dolor se produce por una contracción intensa del músculo liso. Al principio, ¿qué sentimos? Una molestia, ¿no? Y luego, poco a poco, el dolor va aumentando porque la contracción va siendo hasta que nos tira a la cama, ¿no? Bien, entonces, el inicio de la contracción y la duración de la contracción es mucho más larga en el músculo. Mayor fuerza de contracción. En el músculo esquelético dijimos que de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado es la fuerza, ¿no? Aquí de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, imagínense cuántos centímetros cuadrados tiene el estómago. Ya se pueden imaginar la fuerza de contracción que tiene ese músculo, ¿no? Para atrapar a los alimentos y triturarlos, licuarlos, deshacerlos y convertirlos en quinoa, que es una pasta semilíquida que va a pasar hacia el intestino. Bien, y finalmente el mecanismo de cerrojo para el mantenimiento del músculo liso. Recuerda el mecanismo de cremallera, que es un mecanismo rápido que hace que lo excitado sea rápido del músculo esquelético. Aquí eso no hay. Aquí empieza la contracción y la contracción se mantiene hasta que termina. Puede durar 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 15 minutos la contracción. Entonces, para eso hay como un mecanismo de cerrojo que no le permite al músculo liso relajarse, ¿sí? Hasta que termine la contracción, hasta que termine la función que está realizada. Bien. Ahora, el músculo liso también se contrae gracias a la acción del ion calcio. ¿Sí? Si no hay ion calcio, no se contrae. Hemos visto que en el músculo esquelético, si no hay calcio, no se contrae, porque el calcio no se une a la troponina, no se liberan los puntos activos y la cabeza de la miosina no se reúne nunca al punto activo, ¿no es verdad? Y no va a haber contracción. Entonces aquí ocurre algo parecido. Ahora, recuerdan de dónde vienen los iones calcio para el músculo esquelético, del retículo sarcoplasmático. No vienen del líquido extracelular, simplemente del retículo sarcoplasmático. En cambio aquí, los iones calcio ingresan desde el líquido extracelular. Hay retículo sarcoplasmático que tiene un papel secundario en la contracción del músculo liso. El principal papel lo tiene el ion calcio del líquido extracelular. ¿Sí? Porque el retículo sarcoplasmático aquí es muy pequeño. ¿Sí? Entonces la cantidad de calcio que podría tener ese retículo es insuficiente para producir la contracción. Ahora, hemos visto que para que el calcio se libere en el músculo esquelético se requiere de un potencial de acción que está determinado por la transmisión del impulso nervioso desde el nervio motor a través de la acetilcolina que abre los canales de sodio, se abre el canal de sodio, se produce la despolarización de la membrana del músculo esquelético y gracias a esa despolarización se abren canales por voltaje, se abren los canales del retículo sarcoplasmático y el calcio sale. Aquí la cosa es totalmente diferente. Aquí hay otros estímulos, muchos estímulos que van a participar. Hay una estimulación nerviosa, el simpático y el parasimpático van a actuar
mediante sus neurotransmisores. Por ejemplo, el parasimpático, el neurotransmisor parasimpático es la acetilcolina. Pero aquí hay una diferencia grande entre la acetilcolina del músculo esquelético y la acetilcolina del músculo liso, que la acetilcolina del parasimpático. Es que esta acetilcolina no actúa sobre canales nicotínicos en el músculo liso. En el músculo liso hay otro tipo de receptores, ¿no? El receptor nicotínico, que es el canal de sodio. Aquí hay un receptor muscarínico, que es muy diferente. Este receptor muscarínico lo que va a hacer es producir un mecanismo de segundo mensajero que va a hacer que se abran los canales de calcio en la membrana. O que se cierren también, o que se abran canales de potasio. Porque la acetilcolina en el músculo esquelético excita y produce la contracción. En el músculo liso, en algún músculo liso va a producir, o en una gran cantidad, digamos, del músculo liso va a producir la contracción, en otros no. No es entonces que la acetilcolina siempre va a excitar al músculo liso y la va a contraer. Por otro lado, también está dentro de la estimulación nerviosa el simpático, el parasimpático, o el simpático a través de la adrenalina y de la noradrenalina en especial. ¿Sí? La noradrenalina en algunos músculos lisos es excitadora. Por ejemplo, la noradrenalina produce vasoconstricción generalizada. ¿Sí? En las arteriolas, en las venas, contrae el músculo. En cambio, en el tracto gastrointestinal, en los bronquios, en el tracto urinario produce dilatación del músculo. Dos funciones del mismo neurotransmisor en diferentes músculos. Son funciones opuestas, ¿no? Puede haber también estimulación hormonal, diversas hormonas actúan sobre el músculo. Vamos a ver en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, que hay hormonas que producen contracción, relajación, serotonina, dopamina, ¿sí? O la colecistocinina, que son capaces de contraer, producir contracción o relajación. La propia distensión de la fibra. Cuando todos hemos tenido gases, ¿no?, en el intestino, han sentido que cuando hay gases se dilata nuestro intestino. Y luego, ¿qué le pasa al intestino cuando se dilata? Ese es un estímulo para que se contraiga. Todos los músculos en realidad tienen ese estímulo. Una contracción, una distensión exagerada, lo que provoca es una respuesta de contracción. En el corazón, por ejemplo, vamos a ver que eso se conoce como el mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Pero aquí hay una distensión, extiende porque está lleno de gases, inmediatamente se contrae, y se contrae con mucha intensidad. Por eso es que cuando estamos con gases en el interior del intestino, ¿qué sentimos? Dolor, molestias, porque la contracción va a ser la que va a producir la respuesta a la dilatación. Entonces, en el esófago, por ejemplo, cuando nosotros estamos deglutiendo, entra el alimento. El esófago es un tubo hueco, que la única función que tiene es transportar los alimentos desde faringe hasta el estómago. Cuando entra el alimento, ocupa un espacio, ¿y qué hace? Distiende al esófago. La respuesta inmediata, ¿qué es? La contracción. ¿Para qué? Para que el alimento baje al próximo segmento. Entonces, vean,
Esta distensión es un estímulo importante para el funcionamiento del músculo liso. Finalmente, cambios en el ambiente químico también. Numerosas sustancias químicas pueden producir dilatación o contracción. El oxígeno en las arterias, el dióxido de carbono en las arterias, el óxido nítrico en los vasos en general, ¿no? En el estómago, acidez o alcalinidad, pueden producir ¿qué cosa? Contracción o dilatación. Entonces hay varios estímulos químicos en los diferentes sistemas, en los diferentes órganos. Hay músculo liso que pueden provocar distensión o contracción del músculo liso. ¿Eso qué significa? Que van a abrir canales de calcio. Para que se contraiga el músculo liso, se tienen que abrir canales de calcio. Todos estos estímulos que acabamos de decir, lo que abren es canales de calcio, para que el calcio ingrese ¿desde dónde? Desde el líquido extracelular al interior del músculo liso y produzca la contracción. Que diferente del músculo esquelético, que solo la acetilcolina, a través de la despolarización del músculo esquelético, va a abrir los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, ¿no? El único estímulo y el único mecanismo en el músculo esquelético. Aquí ya pueden ver las cantidades. Entonces, en el estómago o en el intestino vamos a tener diversos estímulos que pueden producir la contracción. En el intestino podemos tener estimulación nerviosa, simpático, parasimpático, plexo mientérico, estimulación hormonal, hormonas que también actúan sobre este músculo, la distensión de la fibra que va también a producir, o cambios en el ambiente físico. A un mismo músculo liso le puede tener diversos tipos de estímulos para su relajación y para su contracción. ¿Está claro? Ahora bien, el calcio entonces ingresa al interior de la fibra muscular. Una vez dentro de la fibra, ya no va a encontrar a la troponina. Aquí va a encontrar a otra proteína contráctil. Otra proteína que va a favorecer la contracción. No es contráctil esta proteína. Es una proteína que va a intervenir en la contracción. Esta es la calmodulina, ¿sí? Este es el equivalente de la troponina en el músculo liso. ¿Qué hace la calmodulina? Va a activar a una enzima, a la miosina de la sinasa, ¿sí? La sinasa de la miosina de cadena ligera que está en el músculo. ¿Cómo ocurre esto? Una vez que el calcio ingresa, si esta es la membrana, este es un canal de calcio que se abre por cualquiera de los estímulos que acabamos de decir. El calcio ingresa desde el líquido extracelular al interior. Aquí se va a encontrar ¿con quién? Con la calmodulina, ¿sí? Una vez que el calcio está en el interior, se une químicamente a la calmodulina y forman un complejo, ¿sí? Calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a unirse a una enzima, ¿sí? A una enzima, la sinasa, o también se conoce como la miosina sinasa. ¿Qué ocurre cuando el calcio, este complejo, se une a la sinasa? La sinasa se activa y se une a la cabeza de la miosina y la va a fosforilar.
¿Qué quiere decir esto? Que de un ATP va a obtener un enlace de alta energía, un fosfato, y por eso la fosforila. Este término fosforilar quiere decir que se obtiene un fosfato de alta energía y se puede producir algún tipo de función, algún tipo de efecto. Entonces, una vez que la cabeza de la miosina está fosforilada, se une a la actina y se produce la contracción. ¿Por qué? Porque ya tiene la energía necesaria para producir esa contracción. ¿Está claro? Ahora, una cosa interesante aquí es que esta fosforilación y este estímulo puede durar, como hemos visto hace un momento, muchos segundos, minutos incluso. Entonces, la unión de la cabeza de miosina a las actinas, de las cabezas de la miosina a las actinas, a las muchas actinas, ¿no?, puede ser por mucho tiempo. Entonces se mantiene la contracción. Ahora, ¿cuándo se va a producir la relajación? ¿Sí? Entonces, aquí no es solamente la liberación del ion calcio el que va a producir la relajación. En el músculo esquelético termina el potencial de acción, ¿verdad? Deja de salir calcio del retículo sarcoplásmico, se produce la contracción, termina la contracción, se libera el calcio la cabeza de miosina de la actina y listo, termina la contracción y el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático, ¿no? Aquí no ocurre eso. Aquí tiene que haber otro proceso bioquímico. Por eso es que se mantiene durante mucho tiempo la contracción. Hay otra enzima, la fosfatasa de la miosina, o también llamada miosina fosfatasa. Ahorita estamos hablando de la miosina sinasa. ¿Qué es lo que hace la miosina sinasa? Fosforilar. En cambio, la miosina fosfatasa, cuando termina la contracción, termina la función del músculo, ¿no?, termina una contracción peristáltica, por ejemplo, para que avance una cantidad de alimento de un segmento a otro, cualquier sector del tubo digestivo, ¿ya? En ese momento se activa la miosina fosfatasa. ¿Y qué hace la miosina fosfatasa? Tiene la capacidad de desfosforilar a la cabeza de miosina que estaba fosforilada, la desfosforila. ¿Qué quiere decir? Que el fósforo de alta energía es separado entonces de la cabeza de la miosina, ¿sí? Y termina la contracción. Y ahí los calcios también empiezan a salir, ¿sí? ¿Y hacia dónde se dirige el calcio? Hacia el líquido extracelular, ¿sí? Y en el líquido extracelular va a salir a través de una ATPasa de calcio, ¿sí?, que va a bombear el calcio de un lugar de menor concentración o uno de mayor concentración. Un poquito para repasar también, miren, podemos encontrar aquí, en este caso, canales de sodio, canales de calcio, los que van a permitir el ingreso del calcio, que se abren por un mecanismo que se llama de segundo mensajero, ¿sí?, que viene a ser un mecanismo de ligando también, ¿sí?, porque normalmente va a haber aquí un receptor, otra proteína. Este receptor es el receptor del ligando. Este ligando puede ser la acetilcolina, ¿sí?, tubo digestivo. Se une a su receptor la acetilcolina.
Pero el receptor no es el canal, como en el caso de la contracción del músculo esquelético. ¿Recuerdan? El receptor de la acetilcolina es el propio canal que se abre, ¿sí? Un canal de sodio. Aquí este no es un canal, solo es un receptor. Este tiene unión a unas otras proteínas que son las que van a efectuar un mecanismo de segundo mensajero. Esto va a cambiar su conformación, se va a liberar aquí una proteína, ¿sí? Que va a mandar el mensaje ¿a quién? Al canal, para que el canal se abra recién, ¿sí? Es un mecanismo interesante. Hay otros mecanismos que también tenemos el receptor y ya no es no está unido a los mecanismos de segundo mensajero que van a actuar mediante la proteína G, que se llama. Después vamos a estudiar los mecanismos de segundo mensajero, pero esta proteína G abre este canal. Otros mecanismos de segundo mensajero, por ejemplo la noradrenalina, no va a utilizar a la proteína G, va a utilizar una enzima que va a ir y va a abrir el canal, ¿sí? Entonces, ¿ven? Son canales de calcio que se abren por estos mecanismos, por ligando que a su vez activan mecanismos de segundo mensajero. ¿Por qué se llama segundo mensajero? El primer mensajero sería la acetilcolina, luego el segundo mensajero, el que lleva el mensaje al interior de la célula, es esta proteína G o la enzima. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la interrupción de la contracción? Lo que les decía hace un momento. ¿Ven? Cuando la concentración de calcio va a disminuir ya, porque ya no va a entrar calcio en el líquido intracelular, ¿no es verdad? Porque ya está terminando la función, ya no hay más calcio, todo el calcio ya está unido a la calmodulina. Entonces, ese calcio la contracción puede seguir, y puede seguir días, pero si acaba la función, entonces se activa la miosina fosfatasa, ¿sí? Porque mientras no se active la miosina fosfatasa, la cabeza de miosina va a seguir fosforilada, y si sigue fosforilada va a estar sujeta de la actina y va a seguir la contracción. Así haya disminuido el ion calcio. Pero primero, para que termine la contracción y se libere la cabeza de miosina, tiene que activarse la miosina fosfatasa. Es decir, el fosfato de la cadena ligera la desfosforila a la cabeza de miosina y se interrumpe la contracción. Bien. Ahora, la contracción del músculo liso está regulada por varios mecanismos. Hablaremos del control nervioso y hormonal de la contracción. Una cosa importante que tenemos que resaltar aquí y que nos tiene que servir este concepto para el resto de la fisiología y de sus vidas, es que en la membrana del músculo y de las células en general hay una gran cantidad de proteínas. Estas proteínas pueden ser canales, pueden ser receptores, pueden ser proteínas transportadoras. De hecho, el 55% de la membrana está llena de proteínas, ¿no? Proteínas de membrana. Ahora, muchas de estas proteínas actúan como receptores, que son receptores específicos de alguna otra sustancia, ¿sí? De otra molécula.
¿Qué quiere decir eso entonces? Que si este es un receptor, aquí hay un sitio de unión del receptor que está en el líquido extracelular, que da hacia el líquido extracelular. Este lugar de unión tiene una estructura química. Los aminoácidos de esta proteína forman una estructura química específica que atrae a una sustancia específica, a una sustancia determinada. Si este es el receptor de la acetilcolina, solamente ¿a quién le va a atraer? A la acetilcolina. Si este es el receptor de la noradrenalina, solamente va a atraer a la noradrenalina. ¿Sí? Cuando en las próximas clases veamos simpático y el parasimpático, lo vamos a estudiar muy de cerca estos receptores y cómo funcionan. Pero ahora nos quedaremos con esa característica, con ese principio, ¿sí? Ahora, aquí hay una atracción química que cuando se unen forman enlaces, y cuando estos enlaces se producen, esta proteína necesariamente va a cambiar su configuración. Tiene que cambiar su estructura en ese momento, y ese cambio de estructura va a hacer que en el interior de la célula ocurran eventos bioquímicos importantes. ¿Sí? En el caso entonces de los receptores para las hormonas y los neurotransmisores que actúan para la contracción del músculo liso, ¿cuáles van a ser los eventos que van a producir estas reacciones bioquímicas? Una puede ser la apertura del canal de sodio, del canal de calcio. El calcio va a ingresar, ¿y qué va a producir? Contracción. Otra puede ser la apertura del canal de potasio. Y si se abre el canal de potasio, ¿qué va a pasar? El potasio va a salir. La célula se va a volver más negativa todavía. Esto se llama hiperpolarización. ¿Sí? Ya no se va a despolarizar, sino que se va a hiperpolarizar. Se va a volver más negativa. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar al músculo? Se va a relajar. Entonces, aquí, unas proteínas receptoras entonces inician el estímulo contráctil y otras proteínas receptoras inhiben el estímulo contráctil. Evitan que el músculo se contraiga y más bien lo pueden relajar, lo pueden distender. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, va a liberar, en el caso del simpático, adrenalina y noradrenalina, y en el caso del parasimpático, acetilcolina. Son los neurotransmisores de estos sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una estimulación simpática se libera noradrenalina, esta noradrenalina va a sus receptores y va a producir ya sea excitación o inhibición, dependiendo de la proteína, del receptor, no de la noradrenalina, sino del receptor al que se une. Si ese receptor abre un canal de calcio, va a haber contracción. Si ese receptor abre uno de potasio, va a haber inhibición. ¿Está claro, no? Entonces, fíjense, ahora, ¿cómo están dispuestas estas fibras nerviosas? ¿Recuerdan la unión neuromuscular o placa motora que hemos hablado el otro día? Está la fibra nerviosa, ¿no? que genera una invaginación, la gotiera sináptica. Dentro de la gotiera sináptica está el espacio sináptico y encima las hendiduras subneurales donde están los canales de sodio, estos canales que son receptores para la acetilcolina. Esa estructura aquí no hay. Fíjense, los nervios, si este es un nervio, este digamos es un nervio simpático.
o es el vago, que es neumogástrico, que es parasimpático por excelencia, ¿no? Fíjense, llegan y forman estas, digamos, uniones difusas entre los nervios, ¿no? Como ramificaciones del nervio, pero no entran en contacto con la fibra muscular, sino se diseminan alrededor del órgano, del tejido. Por eso se dice donde está uniones difusas, ¿sí? Pero en estas uniones difusas podemos observar estas dilataciones que se llaman varicosidades. En estas varicosidades están llenas las vesículas. Aquí hay vesículas. ¿Con qué? Con el neurotransmisor. ¿Sí? Estas varicosidades, estas dilataciones están cargadas de vesículas. Si es el simpático, este neurotransmisor será ¿quién? La noradrenalina. Si es el parasimpático, este neurotransmisor será la acetilcolina. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ahora, cuando llega un potencial de acción por aquí, veamos un estímulo, ¿sí? Va a llegar hasta la varicosidad. Y aquí va a ocurrir lo que ya sabemos. Si esta es la varicosidad, si esta es la varicosidad, ¿no? La dilatación, aquí están las vesículas cargadas de acetilcolina, ¿sí? Llega el potencial de acción, va a despolarizar a la terminación nerviosa, ¿sí? Va a provocar un potencial de acción, va a aumentar la carga eléctrica y aquí se va a abrir un canal ¿de qué? De calcio, que se abre por voltaje. El calcio que está en el líquido extracelular va a ingresar y por un mecanismo va a hacer que estas vesículas se acerquen a la membrana y por exocitosis viertan la sustancia neurotransmisora alrededor de la fibra nerviosa o de la fibra muscular, del músculo liso. Esa sustancia, a través del líquido extracelular, va a llegar al receptor y va a producir ya sea contracción o ya sea inhibición, estimulación o inhibición, contracción o dilatación. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? En estas varicosidades, precisamente, porque estas son células o fibras mielínicas, en estas varicosidades es donde se interrumpe, digamos, la vaina de mielina, es como digamos, parecidos a los nódulos de Rampier, ¿no? Donde entra la fibra en contacto con el líquido extracelular. Bien. Entonces, ahora, una cosa interesante es que unas veces la acetilcolina entonces puede ser inhibidora y en otras circunstancias excitadora. O la noradrenalina, excitadora o inhibidora. ¿De quién va a depender que sea excitadora o inhibidora? No de la naturaleza propia de la sustancia, sino de la naturaleza del receptor. Aquí cambian los receptores. Si el receptor es un receptor que abre canal de calcio, va a ser excitador, va a contraer. Si el receptor abre un canal de potasio, va a ser inhibidor, va a dilatar. ¿Está claro? No va a producir la contracción del músculo. Entonces, eso es lo que estamos señalando aquí. Cuando la acetilcolina excita una fibra, como una, ¿qué dice aquí? Excita a una fibra, la noradrenalina la inhibe. Cuando la acetilcolina inhibe una fibra, la noradrenalina lo excita. ¿Sí? Una fibra entonces va a tener dos receptores. Aquí, en la fibra del estómago, por ejemplo, ¿no? Va a tener un receptor de acetilcolina y al lado un receptor de noradrenalina. Cuando hay contracción, es la acetilcolina la que está actuando. Yo almuerzo,
relleno, ¿no? Hecho a descansar un rato. ¿Y quién está funcionando a todo dar? El parasimpático. Pero tengo examen a las 2 de la tarde, pero me he hecho un ratito a digerir y un poco a descansar para ir fresco al examen. Ya he estudiado anoche, etc., ¿no? Estoy listo para el examen. Entonces, pongo mi alarma. Me duermo 10 minutos. Suena la alarma y ¿quién va a funcionar en ese momento? El simpático. Me va a hacer que me sobresalte, me asuste, me levante, me cambie a toda velocidad, me lave los dientes para salir corriendo a ir a dar mi examen, ¿o no? Entonces, fíjense, en ese momento, cuando estoy digiriendo, echado feliz en mi cama, la acetilcolina está actuando. ¿Para qué? Para que todos los procesos digestivos, ¿no?, la comida sea conducida por todos los segmentos del tubo digestivo. Pero el momento en el que suena la alarma, esta acetilcolina deja de trabajar. ¿Y quién empieza a trabajar? La noradrenalina. Paraliza la digestión prácticamente, o la enlentece. ¿Para qué? Para que la sangre se vaya a todos los otros órganos, músculos, cerebro, etc. y yo salga corriendo a dar mi examen. ¿O no? Entonces, la misma fibra tiene los dos receptores que van a actuar de esa manera. En el caso de los vasos, tenemos a la noradrenalina que hace que nos excitemos. Cuando estoy más bien despierto, la noradrenalina en los vasos nos va a producir vasoconstricción, sube la presión arterial, la sangre llega a mi cerebro, a mis músculos y salgo corriendo. Otra función. Ese es otro músculo liso, el músculo liso vascular, que se activa por la noradrenalina. Se produce con grasa. Bien, este es el canal de acetilcolina, pero que no está aquí. ¿Sí? Recuerden, este no está aquí. Bien, ¿cómo son los potenciales de acción en el músculo liso? Entonces, en el músculo liso vamos a tener varios tipos de potenciales de acción. Pero una cosa interesante es que el potencial de membrana en reposo del músculo liso es menos negativo que el potencial de membrana en reposo del músculo esquelético. ¿Cuánto era del músculo esquelético? Entre menos 80 y menos 90, ¿no? Vean, sí, ¿dónde estaría el músculo esquelético? Aquí. Entonces desde aquí empieza el potencial de acción hasta más 40, más 50 incluso puede subir. Más 60, es un potencial largo y potente, ¿no? El del músculo esquelético. Aquí vean que este potencial de acción no es tan intenso, pero sí es una fibra más excitable. Porque si está en menos 60, el potencial de acción necesita llegar a menos 40, que es el umbral para despolarizarse, llega hasta 0 o un poco más, como en este caso. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos de potenciales de acción en el músculo esquelético o en el músculo liso. Hay estos potenciales en espiga, ¿sí?, que pueden ser los típicos potenciales en espiga, o también los potenciales en espiga con ondas lentas. Estos potenciales en espiga con ondas lentas se caracterizan porque suele haber estas ondas lentas que son, no son verdaderos potenciales de acción, sino son cambios en la polaridad de la membrana, ¿no? Se aumenta, se carga eléctricamente la membrana y vuelve nuevamente al reposo, y así está, hasta que por algún estímulo se empiezan a producir espigas. Fíjense, a partir de una onda lenta puede producirse 2 espigas, 3 espigas, 1 espiga, depende de la intensidad del estímulo que se va a producir. Si no hay despolarización, recuerda, no hay contracción. La despolarización es
esencial para la contracción, porque solo cuando se despolarizan se pueden abrir canales, ingresar el calcio, etc. Fíjense, entonces, cuando tenemos estas ondas lentas, no se llega al potencial de membrana en reposo generalmente, entonces siempre está por debajo del umbral. Pero cuando las ondas lentas han superado el potencial de membrana, el umbral, entonces sí se produce la despolarización. Entonces tenemos las típicas ondas sin espiga y las con ondas lentas, ¿no? Y también este otro potencial de acción que ya lo conocemos, que es el de meseta. Este potencial en meseta que tiene el músculo cardíaco, en este caso es un músculo liso como el útero. El útero también tiene entonces un potencial de membrana en el reposo meseta, ¿no? Bien, acabamos de decir, hay espigas repetitivos ya, ¿no? A partir de las ondas lentas. Entonces, los canales de calcio son importantísimos en la despolarización del músculo liso, ¿no? Entonces, estas membranas del músculo liso tienen mucho más canales de calcio que en otras células, ¿no? O que en el músculo esquelético, que no hay canales de calcio prácticamente en la membrana del músculo esquelético, o sea, ahí son muy pocos. ¿Dónde está en el músculo esquelético el canal de calcio? En la membrana del retículo sarcoplasmático, de ahí sale el calcio. Aquí es en la membrana celular, ¿no? Entonces, este flujo de iones calcio es el responsable del potencial de acción. En realidad no es el sodio, aquí es el calcio el que va a generar el potencial de acción. Los canales de calcio tienen una característica, que se abren más lentamente, de hecho se llaman canales lentos del calcio. Vamos a ver en muchas partes, en las neuronas, en el corazón, a los canales de calcio, los canales lentos de calcio. Se abren lentamente, pero el efecto de la despolarización es más largo. En el corazón, toda la síntesis. En las neuronas, en algunas neuronas, mantiene la actividad neuronal, digamos, la excitación neuronal por más tiempo. Hay canales lentos de calcio y hay canales rápidos también de potasio en las neuronas, desde luego. Ya los vamos a estudiar. Entonces, hay estas características, ¿no? Los iones calcio, entonces, van a actuar directamente sobre la maquinaria contráctil. También se puede activar el músculo liso por la distensión. Ya les he dicho, es un estímulo 100% mecánico. No es ni químico ni físico, es mecánico. Se distiende el músculo y se produce contracción inmediatamente. Esta es una respuesta al estímulo mecánico de la distensión. Cuando se distiende entonces el músculo, ¿qué va a haber? Producción de potenciales de acción espontáneos. Estos ya son potenciales de acción espontáneos que se empiezan a producir en el músculo liso para determinar la contracción. Estos músculo liso multiunitario también se producen sus potenciales de acción. En realidad, la despolarización aquí se produce más que nada de manera espontánea. Hay contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos locales también, ¿no? Las metarteriolas se van a dilatar por la presencia de dióxido de carbono, por ejemplo. Si aumenta de oxígeno, si aumenta el dióxido de carbono también. ¿Para qué? Para que el caudal de la sangre aumente inmediatamente y se pueda eliminar lo más rápidamente el dióxido de carbono que está aumentando en la sangre. ¿Sí?
La ausencia de oxígeno también va a producir vasodilatación. ¿Para qué? Para que inmediatamente llegue mayor cantidad de oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos. Si aumenta la concentración de iones de hidrógeno, también para eliminar esos iones de hidrógeno se van a dilatar las arterias. Finalmente están las respuesta a hormonas. Ustedes vean esa cantidad de hormonas que pueden activar o inactivar al músculo liso, excitar o inhibir la noradrenalina, la adrenalina, cuando actúan como hormonas, por ejemplo, a partir de la médula suprarrenal, ya no son neurotransmisores del simpático, sino ya son neurohormonas que se producen en la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal, la acetilcolina, la angiotensina, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, serotonina, histamina, son hormonas que van a producir dilatación o contracción. Aquí lo podemos aumentar a la colecistocilina, a la gastrina, a la bondesina, a la motilina, que son hormonas del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, la endotelina es una sustancia que se produce en el endotelio. ¿Y cuándo se libera endotelina? Cuando se daña el endotelio. ¿Y qué produce entonces esta liberación del endotelio o de endotelina del endotelio dañado? Inmediatamente vasoconstricción. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de sangre. Si hay un corte, por ejemplo, ¿no? Es un mecanismo, el primer mecanismo de hemostasia que tenemos. No va a evitar que se pierda, que haya hemorragia, pero sí va a disminuir el caudal de sangre al disminuir el diámetro del vaso, ¿no? La oxitocina, que es una hormona que va a estimular las contracciones de quién? Del útero. Entonces, la histamina que produce vasodilatación. No vamos a entrar en detalles, además ya la hora nos pisa, pero todas estas hormonas y muchas más las vamos a ver en cada una de las unidades correspondientes a los distintos órganos, ¿no? Una hormona produce contracción, entonces cuando la membrana muscular tiene receptores excitadores. Si son receptores excitadores, ¿qué va a pasar? Abren canales de calcio. Una hormona produce inhibición. Si la célula muscular tiene receptores inhibidores, ¿qué va a pasar? Abren canales de potasio. Esto puede cerrar también de calcio y evitar que el calcio se. Pero si van a producir hiperpolarización, necesariamente tienen que abrir potasio para que el potasio salga y la vez más negativa todavía más. Tienen, todos tienen, claro. Por ejemplo, la histamina tiene dos tipos de receptores, el receptor H1 y el receptor H2. ¿Sí? El receptor H2, ¿dónde está? En la célula oxíntica. Y el receptor H1, casi todas las células del organismo, en el cerebro, en las neuronas. La serotonina tiene 5 receptores. Sí, el HT1, el HT2, el HT3, el HT4, el HT5, el 5, HT1, 5. Son casi todos tienen. La noradrenalina, ¿cuántos receptores tendrá? Tiene dos tipos de receptores, el receptor alfa y el receptor beta. ¿Sí? Y una cosa interesante, el receptor alfa tiene el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1 está vinculado con la contracción, la estimulación, y el alfa 2 con la inhibición.
El beta también tiene beta 1 y beta 2. Beta 1, estimulación, excitación. Beta 2, inhibición. ¿Ven? O sea, no hay un solo receptor para estas hormonas, estos neurotransmisores. Hay 2, 3, 4 receptores diferentes y cada uno tiene un mecanismo diferente y una función diferente y un efecto diferente dentro de la célula. Eso lo vamos a tener que estudiar y eso ustedes tienen que saber, porque además la mayor parte de los medicamentos que utilizamos en medicina porque ¿qué es una enfermedad? No es nada más que el aumento o la disminución de la función de un órgano. ¿Y quiénes regulan la función de un órgano? Los neurotransmisores, las hormonas, los neuromoduladores. ¿Actuando sobre quién? Sobre estos receptores. Entonces tenemos medicamentos, por ejemplo, que bloquean la acción del ligando natural, del propio, digamos, de la acetilcolina, o de fármacos que hacen igual que la acetilcolina. A esos medicamentos se les llama antagonistas, si bloquean la acción. Si hacen exactamente igual que la acetilcolina, la misma acción que la acetilcolina, porque hay un problema con la acetilcolina o la noradrenalina, a eso se los va a llamar agonistas. ¿Sí? Entonces tenemos miles de agonistas y antagonistas, fármacos, agonistas beta, alfa, de la acetilcolina, de la noradrenalina, de la histamina, de la serotonina, de la dopamina. Entonces, si no saben estas funciones, es imposible que por lo menos sospechen algo de farmacología. ¿Sí? Si saben, farmacología va a ser fácil. Bien, creo que con eso habríamos prácticamente terminado. Si producen excitación, después, ¿qué van a hacer? Abren receptores iónicos, despolarizan la membrana. ¿Sí? No. Si producen inhibición, cierran los canales de calcio y sodio o pueden abrirlos de calcio y potasio, ¿no? Y van a producir inhibición de los receptores. Bien, podrán haber receptores vinculados a segundos mensajeros, AMP, TMP, enzimas intracelulares, etc. Y no se olviden, el origen de los iones calcio, ¿dónde está? En el líquido extracelular. ¿Cómo entra el ion calcio al líquido extracelular? Por un canal de calcio. ¿Y cómo sale el calcio hacia el líquido extracelular? Por una bomba, por una ATPasa de calcio. Con eso están listos para ir a estudiar.